La humanidad hoy vive un proceso crucial, un proceso donde incluso estamos yendo más allá de lo propiamente humano, para pensar incluso en una especie de neocultura, donde se nos habla, por ejemplo, de cosas como meta, donde estaríamos viviendo una realidad alterna, pero donde la mayor parte de nuestra energía y nuestro tiempo va a estar en lo virtual, de una manera donde va a haber una coexistencia totalmente ajena a lo concreto, ajena a lo normal, a lo que hemos vivido. Una época totalmente compleja desde el punto de vista de la autoridad del poder político, que viene y deviene transnacional, donde ciertas organizaciones tienen mucho más poder que los mismos estados-nación y que regulan incluso dichas organizaciones todo lo que tiene que ver con la economía, con la salud y con la vida misma. Y eso es lo complejo. Eso es lo complejo porque todo esto está asentado en cierto tipo de filosofía, que es la transhumanista, donde incluso se nos habla de la necesidad de robots, donde se nos habla de lo conveniente de utilizar esta tecnología de los neurolinks, por ejemplo, donde ya se hicieron incluso las primeras pruebas donde se unieron neuronas humanas y se vincularon con aparatos de tipo virtuales y de tecnología sumamente moderna, y que en el fondo permiten esta alianza entre lo humano y lo robótico, dando por resultado incluso la resolución de operaciones matemáticas, algebraicas, como también de juegos de ajedrez. Bueno, eso ya es posible, ya se puede fusionar lo que tiene que ver con órganos humanos con órganos digitales o tecnología digital, se puede fusionar. Bueno, estamos en tiempos sumamente complejos, donde incluso hay empresas en Argentina, y no recuerdo si Suecia o Suiza, donde están incluso promoviendo el uso de chips que se incorporan dentro de la piel para, supuestamente con la excusa de la comodidad de almacenar datos, como por ejemplo esta cosa arbitraria que es el famoso pase verde, que se llama en otros países, o pasaporte sanitario, ¿cierto? Y donde se van registrando, por ejemplo, las vacunas que uno tiene. Bueno, todo esto que parece como se nos presenta como algo muy bueno, se nos presenta como algo saludable, conveniente incluso, sin embargo no es así. La humanidad no puede ser tan ingenua en pensar que aquellos que siempre nos han oprimido van a ser nuestros salvadores. Ahora, cuando jamás se preocuparon del hambre en África, curiosamente ahora sí se preocupan de llenar de vacunas África. Entonces hay una serie de contradicciones en todo este discurso, y hay que tener mucho cuidado, ¿cierto?, con este tipo de filosofías como la transhumanista, que en el fondo nos van a llevar a un tremendo desastre, no solo para el ser humano, sino para toda la vida, y eso es gravísimo. Y bueno, en este panorama, ¿cierto?, que se ve tan oscuro, al menos para los que nos cuestionamos estas cosas, porque sin duda que va a haber gente que está muy feliz y va a ir contento a aquello que las autoridades les dictan, sin ningún cuestionamiento, sin ningún análisis, sin ningún estudio de lo que se van a vacunar, sin ningún estudio de lo que le están diciendo. Aceptan nomás porque solamente lo dice la autoridad de la ciencia, pero recordemos que la ciencia ella misma tiene una característica que en el fondo es esta cosa de perfectibilidad, de que se puede ir mejorando, de que ciertas teorías científicas que en algún momento regían la Tierra o regían ciertos aspectos de la ciencia, por ejemplo, después son reformuladas con nuevas teorías. Bueno, pero hoy día no, hoy día caemos en esta cosa dogmática, donde simplemente lo que dice esta autoridad, que es una autoridad que está vinculada, ¿cierto?, a criterios transnacionales, a criterios de laboratorio, de farmacéutica, se vincula con el poder político. Bueno, estamos en una época así de compleja. Aquellos que no lo quieren ver de esa manera, la verdad que están siendo muy ingenuos. Pero bueno, es decisión de cada uno de alguna manera. Pero lo que sí me parece, al menos desde mi humilde visión, aportar de alguna manera, al menos a aquellos que se cuestionan las cosas, que quieren una búsqueda de algo superior,
recurrir cada cierto tiempo a las fuentes tradicionales. Tradicional no es conservador. Aquí hay un gran error. La gente cree que el pensamiento tradicional es pensamiento conservador. El pensamiento tradicional, al menos como a nosotros nos interesa hablar de René Guénon, de Julius Evola, Friedrich Schonn, Titus Burkhardt, Martin Links, todos estos autores, no es una visión de tipo conservadora, sino una visión donde los fundamentos están asentados en experiencias no humanas, espirituales superiores, que bajan se manifiestan a través de mitos, a través de símbolos, a través de ritos, y en el fondo permiten esta unión de cielo y tierra, permiten la unidad macrocosmos, microcósmicos de manera armoniosa. Bueno, y en este pensamiento tradicional, donde encontramos a los autores que ya mencioné, donde el corazón es René Guénon, un francés que finalmente termina sus últimos días en Egipto, y respecto al cual ya hice algunos videos breves. Es fundamental René Guénon porque él expresa esta idea de tradición y nos indica que de esta especie de granastros van a surgir otros que son las tradiciones formales. Por ejemplo, tradiciones formales sería el taoísmo, sería el sufismo, son las grandes religiones, pero también son ciertos caminos iniciáticos muchas veces que vienen a ser como el corazón de estas mismas doctrinas, como el mismo sufismo o tasawuf dentro del Islam, por ejemplo, o ciertas doctrinas que hay en el budismo, por ejemplo, respecto del budismo. Bueno, las cosmovisiones americanas, por supuesto, son tradiciones espirituales, que no tienen nada que ver con lo conservador tal como lo entendemos. Bueno, René Guénon, a propósito de todo esto que estaba hablando, nos da una esperanza, ¿ya? Nos da una esperanza para que ellos nos cuestionamos este tipo de cosas que están ocurriendo en el mundo moderno, al hablarnos de algo que en su momento fue muy polémico, incluso para Guénon, que es la idea de el rey del mundo. Bueno, acá aprovecho de mostrarles este texto y hacer una breve presentación del mismo, porque creo que es importante en estos momentos con mucha especialidad, porque acá René Guénon nos habla de la existencia de un poder soberano espiritual asentado aquí en la misma tierra, un poder que va más allá de estas parodias de organizaciones internacionales, va más allá de estas parodias de organizaciones tradicionales. En el fondo, si nos fijamos, la modernidad invierte todo, y así como antes había una visión única respecto del gran poder, al cual después todos los otros poderes quedan sometidos, hoy día existe lo mismo a través de la ONU, pero de una manera totalmente distorsionada, donde los temas espirituales no interesan, donde la metafísica espiritual no interesa, donde todo eso parece mero discurso sin sentido y que no tiene que ver con los dictámenes que por supuesto cierto grupo de poder quiere y al cual nos quiere llevar. Entonces, el rey del mundo alude a una hermosa tradición que ya encontramos, por ejemplo, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, a través de la figura misteriosa de Melquisedec, que encontramos también en la idea del preste Juan, y encontramos también en centros espirituales ocultos que estarían en el centro de Asia, como por ejemplo Agartha o Chambalá. Agartha, que a veces se llama Agarthi. Bueno, al respecto, René Guénon toma por base dos textos para hablarnos de este tipo de doctrinas cosmológicas fundamentales dentro de la visión tradicional. Toma un texto de Saint Yves d'Alvidre y toma por otro lado un texto de Ferdinand Ossendowski, que son bastante interesantes, porque en el fondo aluden a la existencia de este personaje, que en realidad es una función más que el personaje en sí mismo, que estaría oculto justamente en las zonas de Asia y que regiría todo el planeta, pero desde un punto de vista espiritual, que debido a la misma decadencia del ser humano, debido a la misma gran caída que hemos tenido en los últimos siglos, ha buscado como un refugio subterráneo. Bueno, si mal no recuerdo, Ossendowski decía que esto ocurrió hace 6.000 años atrás, y según Guénon eso coincidiría más o menos con el inicio del Kali Yuga. En este texto que acabo de mostrar, El Rey del Mundo, cierto autor que ya hemos visto en otros videos,
René Guénon nos habla acerca de este centro de paz y de justicia que estaría oculto y que cada cierto tiempo aparece alguno de sus representantes, sale a lo exterior. Hay muchas alusiones en el fondo a, por ejemplo, Gog y Magog, las hordas, las huestes que van a venir del oriente y que donde podemos encontrar, por ejemplo, la presencia de este rey del mundo, que va a liberar de alguna manera a la gente de la ignorancia. Este es un símbolo universal, tanto en la función que desempeña, pero también en cuanto al lugar. Y esto del lugar a mí me parece sorprendente porque en el fondo, prácticamente en todo el mundo, se nos habla de la existencia de ciudades sagradas que están perdidas. Ciudades maravillosas donde hay grandes conocimientos, las personas muchas veces son inmortales. Por ejemplo, aquí en América. En América, el mito de la ciudad de los Césares, por ejemplo, para argentinos y chilenos, es un mito fundante, es un mito clave en nuestra historia, que nos habla de este lugar que aparece y desaparece, pero que aparece a quienes, a las personas que están cualificadas, a las personas que tienen los conocimientos, la sabiduría y la pureza interior, que es espiritual, pero también es mental. Entonces, esta idea de estos centros se encuentra en todos lados. Un poco la idea del Paititi, del Dorado, por supuesto, Shangri-La, Champalá, Agartha. En distintos lugares se nos presenta esta visión de un lugar donde hay gente muchas veces de tipo inmortal y gente de gran sabiduría y de gran espiritualidad. Bueno, se podría decir muchas cosas respecto a este texto. Lo interesante es que aquí René Guénon demuestra una vez más su maestría porque toma en el fondo dos textos que fueron más o menos populares en su época como excusa para hablar de cosas sumamente metafísicas y profundas. De hecho, él mismo varias veces dice, no habíamos pensado decir esto, pero bueno, creemos que hay que decirlo. O sea, el mismo René Guénon con mucha cautela va hablando de esto. Porque en el fondo es poco comprensible desde ciertas perspectivas. De hecho, René Guénon ha sido acusado en este texto de continuar ciertas visiones ocultistas que él mismo criticaba. Que toda esta idea, por ejemplo, de la gran hermandad blanca, de los superiores desconocidos y otras que estaban en el ocultismo, en Blavatsky y en otros autores, se hacen presentes acá. Pero no es así, la verdad, si uno hace un gran análisis del tema, René Guénon toma por base la espiritualidad pura, ¿cierto? La idea de tradición, los mitos. Por ejemplo, toma el mito del Grial y lo vincula muy bien a esta idea del rey del mundo. Sería largo extenderse en eso, tampoco quiero hacer un análisis pormenorizado del mismo, porque la verdad que da para bastante, porque acá, a pesar que es un texto breve, René Guénon muestra justamente esta autoridad que él mismo desempeñaba desde un punto de vista espiritual, su gran conocimiento del símbolo, por ejemplo. Entonces acá se habla del Grial, se habla de luz, el concepto luz, que dentro del judaísmo es fundamental, se habla de una especie de ciudad iniciática, pero también de una parte del cuerpo donde estaría alojada la inmortalidad. Entonces se habla de muchas cosas que para aquellos que amamos los símbolos van a ser totalmente llamativas. Pero yo me quería quedar más que nada en esta especie de actualidad-inactualidad de estas ideas. Las ideas tradicionales como esta, la del Rey del Mundo, son atemporales. Si bien es cierto, toman de repente disposiciones y ocupaciones de tipo temporal y geográfico incluso, y cultural por supuesto, son atemporales, van más allá de lo meramente humano, porque buscan lo trascendente, a diferencia de justamente de esta modernidad, que también va más allá de lo humano, pero hacia lo inferior. Mientras la modernidad intenta, como una especie de cambio de la humanidad, del ser humano, llevándolo en el fondo hacia lo contrainiciático, hacia lo inferior. Por otro lado, la tradición intenta elevar al ser humano. Bueno, son dos visiones totalmente antagónicas. Ahora bien, yo también tengo una postura que va para el lado de la tradición, pero también con algunas actualizaciones, con algunos miramientos también. No me siento tradicionalista, la verdad. Encuentro que sí hay grandes
ideas y referencias que yo puedo tomar ahí y muchos podemos tomar ahí y que pueden ser totalmente válidas y útiles, pero también percibo que hay ciertos aspectos que, al menos para mi ecuación personal, como diría Ébola, no corresponden. Entonces también siento que hay que tener en otro tipo de cosas, no tanto quizás desde el punto de vista de las ideas metafísicas, de las ideas del símbolo, que son perfectas en los autores tradicionales, sí en el aspecto de la actualización de estas ideas, sí el aspecto del día a día, cómo se vivencia esto. Yo ahí tengo algunas diferencias, en algunos videos las he mostrado, quizá en algún momento lo voy a hacer con más tiempo y con mayor claridad, pero sin duda estos autores aportan mucho porque nos sacan un poco de lo discursivo de la filosofía actual, el aspecto excesivamente semántico, lingüístico de la filosofía actual, porque esta se asienta así de la filosofía perenne, la filosofía que busca realmente este amor a la sabiduría, pero no por la forma, sino por el fondo, la búsqueda en el fondo de la trascendencia que hemos ido olvidando porque hemos sido atrapados por esta gran malla, esta gran ilusión de las formas y de la inmediatez, ¿ya? Dos características del mundo moderno que me parecen muy peligrosas. Bueno, queridos amigos, espero que tengan un bello fin de año, un excelente 2022, cuando yo soy partícipe de restaurar y de realizar la fiesta de fin de año para el hemisferio sur como corresponde, es decir, lo que sería por ejemplo el Huaytripantu para el pueblo mapuche, que es la fecha lógica, natural, y que tiene que ver realmente con las estaciones que corresponden a esto y no la burda imitación de lo que ocurre en el norte para nosotros. Entonces, bueno, no obstante eso, vamos a celebrar el año gregoriano, ¿cierto? 2022, y quiero darles un gran saludo y bueno, continúen viendo mis videos y aquellos que quieran participar de las membresías pueden hacerlo con videos exclusivos. Bueno, les recomiendo este texto, El Rey del Mundo, de René Guénon.